En esta hora queremos decirle que queremos compartir un mensaje tan importante porque en nuestra vida todos los días nos encontramos con algo diferente. Así que yo quiero compartir esta escritura que dice en 1 Samuel 17, 34, 57. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Diga conmigo, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Esa escritura es la base que voy a usar para tratar de contestar la pregunta: ¿cómo enfrentar los problemas del día a día en el nombre de Jesús? Hay muchas interrogantes, hay muchas, dicen por ahí, preguntas sin respuestas, pero yo creo que Dios tiene respuesta para todas nuestras preguntas. Porque nosotros muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen: oiga, yo tengo este problema, tengo 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Jesús mismo se encontró con gente en su caminar, con gente que había estado 30, 40 años enfermos de alguna cosa. Entonces, la gente estaba esperando un milagro de Dios. Debemos aprender a esperar en la respuesta a nuestra oración. Por lo general se nos olvida algo tan importante, que es que no siempre la respuesta de Dios va a venir a hacer todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos hacer algo para ver el milagro de Dios o la respuesta de Dios. Cuando leemos esta escritura y nos enfocamos, la analizamos, cuando David dice que estaba contestándole a Saúl, le dijo: cuando venía el oso, cuando venía el problema, cuando venía el ataque, estaba diciéndole David, a nuestra vida nos está diciendo David, cuando venía esa situación y tomaba de lo mío, mi bendición, tomaba el cordero de la manada, yo salía detrás de él. Mire, esto es él podía haber orado, podía haber estado en la presencia de Dios, podía sentir la unción del Espíritu Santo, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer en medio de la respuesta que Dios nos da. Es que tenemos que aprender a salir al frente del problema, al frente de la situación. Y cuando salimos al frente de la situación, vamos a poder herir al enemigo, destruir sus acechanzas, destruir lo que él ha traído contra nuestra vida. Por eso es que yo quiero que en esta hora nosotros estemos meditando que hay muchas cosas que nosotros hemos perdido y quisiéramos tener la restauración tal vez de familiar, la restauración de una amistad, la restauración de las cosas que hemos perdido. Pero tenemos que entender de que muchas veces no hay respuesta total cuando nosotros no hacemos nuestra parte. Espero estarme explicando con ustedes. Es que tenemos que hacer nuestra parte. David aprendió a hacer lo que le tocaba a él hacer y salirle al frente al enemigo, salirle al frente al oso, salirle al frente a aquello que venía, como le dije hace un momento, a robarle su bendición, aquella oveja que venía el enemigo, el animal a arrebatársela. Él tenía que sacársela de la boca al enemigo. Así que no importaba, dice, que fuese león o oso. Dice, tu siervo lo mataba. Tú tienes que aprender a matar tus osos. Tú tienes que aprender a matar tus problemas. Pero tienes que tomar autoridad en Dios. Necesitamos tomar autoridad en Dios, enfrentarnos al problema, buscar la solución nosotros. Dios nos da la sabiduría. Sin sabiduría no podemos a veces enfrentar las situaciones de la vida. Y nosotros tenemos que entender que no podemos estar
pidiéndole a Dios. Yo le digo sinceramente, no podemos sentarnos a pedir a Dios todas las 24 horas por una respuesta de Dios, cuando muchas veces la solución es que nosotros salgamos a enfrentar el problema. Hay cosas que nosotros a veces dejamos de hacer cuando estamos enfrentando un problema. Por ejemplo, hay una escritura que dice, Jesús lo habla en Mateo 5:23, dice, cuando te presentes al altar y traigas tu ofrenda, acuérdate si tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Hay mucha gente que a veces está en la iglesia, se sienten heridos, se sienten maltratados, humillados y siguen presentando su ofrenda. Y no es que dejemos de presentar nuestra ofrenda, pero si estamos buscando la bendición de Dios, caminar en cielos abiertos, caminar donde la provisión de Dios fluya sobre nuestra vida, la protección de Dios esté de nuestro lado, el favor de Dios. Primero dice, busca a tu hermano si sabes que tiene algo contra ti y ve y pide perdón, reconcíliate pronto, porque el adversario está ocupando esa puerta abierta para detenernos en el camino. Por eso es que David no tuvo problema. Él se iba a enfrentar a un enemigo porque tenía la seguridad que él mantenía la paz con todos, con todos. Por eso es que le hice repetir esa parte cuando dice, cuando se levantaba contra mí, dice, yo salía detrás del enemigo. Mucha gente viene y quiere que el enemigo lo ande correteando, siguiendo, y nosotros no somos llamados a ser corredores del enemigo detrás de nosotros. Que el enemigo nos ande asediando, persiguiendo. No. Si el enemigo viene, muchas veces, yo a veces he tenido la experiencia de que en una ocasión vino un perro muy grande y el perro venía sobre mí abriendo su boca, enseñándome sus dientes. Y en aquel momento yo dije, si yo corro me va a alcanzar. Yo inmediatamente miré a mi alrededor, busqué piedras, busqué palos. Y entonces levanté uno rápidamente y se la lancé. Y cuando se la lancé, el perro retrocedió un poco. Y al darme cuenta que él retrocedió, volví a tomar otra piedra y empecé yo a seguir al perro. Y el perro terminó corriendo. Así hay que hacer con el enemigo, con el diablo. Empezarle a dar palo con la palabra. Pero tenemos que entender que nosotros peleamos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Usted me dirá, eso no es fácil, se oye bonito, pero no es fácil. Pero cuando nosotros estamos en el entrenamiento de Dios, porque todo es parte de un entrenamiento donde Dios nos lleva. A veces quisiéramos que las cosas salieran de la noche a la mañana, tranquilito, pero no. Cuando te ataca la enfermedad, cuando te ataca el enemigo en cualquier área de nuestra vida, nosotros tenemos que salir con la palabra, tenemos que seguir con la adoración. Imagínense, si el enemigo ve que nosotros nos corremos, él más rápido va a tirarse encima de nosotros y nos va a arrebatar lo poco que tenemos. Si lo poco que tenemos es miedo, entonces estamos destruidos. Así es que David entendió eso en su tiempo de ser pastor, que la bestia que venía del campo a atacar el rebaño, muchas veces era alejado. Yo lo he visto en muchas escenas, en diferentes escenarios, cuando el animal viene a atacar a la persona, si la persona le demuestra el valor, el animal corre. Así el enemigo sabe que ahora él sabe que detrás de nosotros está Jesús. La buena noticia que tenemos es que Jesús está detrás de nosotros. Ahora tenemos que marcar bien esto en nuestra vida. ¿Sabe? David nunca ponía a un lado su arpa. Si el oso estaba atacando, él no agarraba inmediatamente su arpa y se ponía a tocar para cantar. No, David cogía su arma que necesitaba
ponía la piedra y empezaba a lanzarle la primera piedra a la fiera. Y si tenía que enfrentarse cuerpo a cuerpo, dice David que él agarraba la boca del oso o de la fiera y lo terminaba matando, abriendo su boca. Por lo tanto, si hay un gramo de temor, si hay algo que está opacando nuestra visión, lo que Dios quiere hacer es que tenemos que empezar a confiar en el Dios vivo. ¿Qué aprendemos del joven David? Primero, tenemos que aprender que hay que enfrentar los problemas. Los problemas no pueden estar dentro de nuestra casa. Hay que enfrentar los problemas, hay que hablar, hay que enfrentar los temores. ¿Cuáles son los temores que tenemos en este tiempo, en esta situación que vemos a nuestro alrededor? ¿En qué confiamos? ¿Qué hemos aprendido a confiar todo este tiempo que hemos estado en la casa del Señor? No debemos dejar que esto cause en nuestra vida dolor, angustia, preocupación, porque eso es lo que el enemigo quiere. En los matrimonios, en la relación de padre e hijo, acuérdense que hemos estado hablando sobre que Dios va a restaurar la relación de padre a hijo, de hijo a padres. Él está restaurando. Nosotros mismos, nuestra relación con el Padre se está restaurando. Usted dice, no, yo tengo 20 años, 10 años en la iglesia, pero aún nuestra relación tiene que ser restaurada, como cuando Adán estaba en el huerto del Edén. Él podía hablar con Dios. Hay mucha gente que yo conozco que dice, tengo miedo de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque no hay una buena relación con Dios. Todo lo queremos enfrentar como el enemigo dice. El enemigo a veces nos pone las ideas y viene gente a nuestra vida y nos dice que no conocen a Dios ni tienen temor. Y dicen, tú debes de luchar así, tú debes de hacer esto, tú debes de hacer aquello, échale a la policía. Mira, tienes que tomar un arma. Y cuántas cosas más he escuchado yo. Pero ¿quién te lo dice? Si Dios te lo dice, es porque algo Dios va a hacer de esa forma. Pero cuando el impío viene y me dice eso, es porque Satanás quiere destruirme y que yo ponga mi confianza en lo perecedero y no en lo eterno. Por eso que la palabra de Dios es eterna. Jesús contestó al enemigo con la palabra. Pero al apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 12 al 13, le dice, si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y si no le buscamos, tampoco él se acercará a nosotros. ¿Cómo es eso? Pues él dice, el que me busca, me hallará. Pero si no lo busco, no le voy a encontrar. Si tú no lo buscas, Dios no se va a acercar a ti. Yo tengo que acercarme al Señor. Esa es la primera cosa que aprendemos de David. Que debemos enfrentar el problema, los temores y las situaciones que afectan nuestra vida en este tiempo. Número 2. Dios prometió estar con nosotros. Por lo tanto, ni el dolor, ni la caída, ni la angustia no son el final de nuestra historia. Otra escritura que dice la palabra, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni cosa creada alguna nos podrá separar del amor de Dios. Por tanto, si Dios está con nosotros, todo lo que está usted viviendo en este tiempo, en estos días, quiero decirle que no es el final de nuestra historia. El final de nuestra historia comienza cuando no podemos tener esperanza y confianza en Dios. Jesús dijo estas palabras, en el mundo tendremos aflicción. ¿Qué significa para nosotros la aflicción? Alguno me dirá, lágrimas, dolor, falta de ingresos financieros, escasez. Hay diferentes formas como uno puede, he escuchado a la gente decir que son las aflicciones que está pasando. Entonces, Jesús mismo nos advirtió, nos dejó el aviso, en el mundo tendréis aflicción. Así que si tenemos aflicción,
no es nuestro final de nuestra historia, sino es la oportunidad para ver a Dios hacer milagros a favor de nosotros. David, cuando le entregaron las ovejas, por algo le entregaron las ovejas, porque se le decía a David, David, tienes que ser responsable, cuida las ovejas, llévalas a comer, pero no te olvides que pueden venir enemigos a atacar el rebaño. Y cada vez que David se enfrentó a esos enemigos que venían contra el rebaño, él se fue adiestrando cada día más, porque Dios lo estaba preparando para enfrentar a un gigante que ni el pueblo preparado de Saúl lo iba a enfrentar. Porque nuestras armas, dice una escritura, no son carnales. La arma de David fue su fe, su confianza que había puesto en Dios. Y dijo, ¿y quién es este incircunciso que quiere ofender los ejércitos de Dios? Él se sentía parte de los ejércitos de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos parte del ejército de Dios, mire, el ejército de Dios no ha perdido ni una batalla. En cualquier lugar que usted lo ponga. Jesús dijo, uno solo puede desaparecer un pueblo. Uno del ejército de Dios. Ahora, Dios nos dio autoridad. Pero lo que pasa es que cuando no entendemos para qué es la autoridad, no entendemos por qué Dios nos dio esa autoridad, nosotros nos mantenemos estáticos, sin movernos, sin avanzar. No avanzamos ni retrocedemos. Estamos estáticos. Y no es la forma correcta de poder vencer y tener la victoria en el Señor. El mundo nunca sabrá que nosotros hemos conocido un Dios vivo. Si ven que en nuestra actitud es que siempre nos mantenemos estáticos. No es el bullicio que podemos hacer, como dice aquella escritura, como címbalo que retiñe, hacer mucho alboroto y no hacer nada. No es la manera de trabajar de Dios. La manera de trabajar de Dios es avanzar, avanzar y avanzar. Por eso Él dice, yo voy de gloria en gloria, no de derrota a victoria o de victoria a derrota. Tienen que ser siempre hacia adelante. Avanzar hacia adelante. Otra cosa que nos recuerda el rey David es que, número 3, él se sintió listo para la batalla. Muchas veces nosotros cuando nos estamos enfrentando a las batallas, cuando sentimos temor, es porque no nos sentimos listos para la batalla. David, quiero volver a enfatizar esto, cuando él era pastor de ovejas, enfrentó a los lobos, a los osos y otras bestias del campo. ¿Tratando de qué? De proteger y defender a sus ovejas, enfrentar a los depredadores. Lo hizo más fuerte. Si no enfrentas la situación que estamos enfrentando hoy, aquello que nos quita el sueño, aquello que nos tiene preocupado, si no podemos vencer esa situación, no vamos a poder ser más hábiles para vencer las cosas que están por venir. Y sabe, yo hace 2 o 3 años empecé a decirle a mis hermanos aquí, no esperemos que esto se va a componer. Esto va a ir en el mundo de una situación mala a peor y más inestable. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo una situación más inestable en el mundo. Pero nosotros en Jesús, recuerde que dijo Jesús, no somos de este mundo, de este sistema. No hablo del mundo natural que nos rodea. Hablo del sistema que en el mundo opera en este tiempo. Pero nosotros pertenecemos a un reino eterno de Dios. Por eso David, cuando él se iba a enfrentar al gigante, él se sentía que estaba listo para la batalla. ¿Estamos listos nosotros para la batalla? ¿Por la situación donde estamos pasando o todavía nos tiene pensativo? Como los soldados de Saúl que decían, bueno, ¿qué nos vas a dar? ¿Y si muero? ¿Y qué pasa si
ellos estaban preocupados, ninguno daba un paso al frente. Así hace el enemigo, no te deja avanzar, no puedes dar un paso al frente. Pero David, desde que llegó a aquel escenario, aquel ambiente donde miró al pueblo de Dios trancado en el lugar donde estaban, no daban un paso al frente, pero David sí estaba listo para la batalla. Hay que estar listo para la batalla. Hay que vencer los depredadores. Hay que vencer, enfrentar al hombre fuerte de la ciudad. Hay que enfrentar al hombre que está queriendo gobernar la nación por la fe, por la oración, por la autoridad. Dios se la da al que la pida. Pero si nosotros no la pedimos y estamos pidiendo por las 4 migajas que el sistema nos dé, estamos en problema muy serio. Tenemos que aprender a mirar a más alto, algo más alto. No podemos mirar limitadamente. Tenemos que aprender a ver que Dios se mueve en cosas grandes. No se mueve, sí se mueve en cosas pequeñas, pero Dios prefiere que nosotros nos aprendamos a estar en lugares altos. Si nosotros no sabemos estar en lugares altos, no podemos derribar las murallas, no podemos poseer lo que Dios nos ha dado. Si enfrentas número 4, si enfrentas tus problemas hoy, Dios nos hará más fuertes. Creceremos. Él nos dará más sabiduría, más habilidad, más inteligencia, más fe, más conocimiento. Hay un proverbio que dice así, que si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Eso lo dice en Proverbios 24:10. Repito, si eres débil en el día de la angustia, ¿qué hace usted cuando es el día de la angustia? ¿Qué ha hecho usted cuando ha venido angustia? Se ha levantado y ha dicho, Señor, yo sé que estás aquí y no tengo miedo a la pandemia y no tengo miedo a la peste destructora o la guerra que pueda levantarse en este tiempo. ¿Qué hago? Estoy con una fiebre ahí y me voy a tirar y voy a llorar, oh Dios, me abandonaste. No, dice Dios, si eres débil en el día de tu angustia, tu fuerza es limitada. Porque Dios hará que de tus fuerzas salga un hombre, una mujer poderosa en Dios para vencer. Humanamente sabemos que si yo preguntara personalmente a cada uno de los que me escucha y le dijera, tú eres fuerte, cualquiera me diría, no, yo soy fuerte. Pero le voy a decir la verdad, no quiero desanimarlo, pero hay debilidades que tenemos, que por eso son las maneras que reaccionamos cuando estamos en medio de una situación. Ahí es cuando nos damos cuenta cuál es la fe que tenemos. Somos muy rápidos para hablar, pero cuando estamos en medio de la situación, ¿qué sale de nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestro dentro, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón? Decir, Dios nos va a ayudar a vencer. Muchas veces, experiencia que tuve recientemente el año pasado, una hermana mía, cuando fue al médico, llegó al hospital, no se podía hacer nada en casa. Fue al hospital y cuando llegó al hospital le hicieron todos los exámenes que necesitaban hacerle por este asunto de la pandemia. Su color se empezó a poner oscuro en su piel debido a lo que experiencia que estaba pasando en medio de la pandemia y la única cosa que dijo el doctor, bueno, ya ella está 50-50, 50% que vive o 50% que se nos va. Ese es el momento cuando nosotros tomamos fe, la fe. ¿Para qué nos ha servido la fe? Para decir, yo creo que Dios hará cosas grandes. No, la fe viene cuando ya la situación, te están diciendo eso, es 50-50. La fe, a veces hablar de fe y de pronto enfrentarse a una situación. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo hablé? Pues vienen días de angustia.
El Señor nos dijo que en los últimos tiempos las cosas iban a ser mejor. Todo lo contrario, si usted ha leído en la palabra de Dios, dice que en los postreros tiempos la situación se iba a poner peor, inestabilidad. La vida está inestable. Usted mismo mire, no vayamos a ver otras naciones. Miremos nuestra nación en este momento. Acaba de pasar ahí por el estado de New Orleans, Mississippi. Ustedes oyeron la noticia, los desastres. Se cree que es uno de los desastres más grandes que ha habido en esta nación. En Luisiana, cuando usted ve aquellas imágenes por el noticiero, cómo volaba el viento, los techos. Yo le voy a decir, eso no fue nada comparado con la realidad. La realidad fue otra. Esos vientos de 180, no sé a qué cantidad llegaron. Algunos dicen que 160, que 180, pero estar frente a un monstruo como ese, ahí se necesita tener los pantalones espirituales. Porque cuando la gente decía, la casa se está yendo, ya se fue el techo, cosas impactando la casa allí. Habló un hombre que dijo, cuando él se quedó en el tempestad anterior, dice que él se fue a asomar a la ventana a ver si ya todo había pasado. Cuando de pronto un 2x4, una madera, entró por la ventana y le partió 3 costillas. Él se asomó a la ventana y en ese momento, en ese instante, venía sobre la casa eso. Dice, me partió 3 costillas. Le digo, no es deseable estar en esa situación. ¿Qué otra cosa miramos en los noticieros? Está diciendo que gran parte de por allá de California, cómo están los fuegos que no se han podido detener. Hay lugares donde ya el fuego ha hecho desaparecer pueblos enteros. ¿Qué quieres? ¿Qué necesita esta gente en medio de esa situación? Cuando ve todos sus sueños hechos ceniza. Cuando ve todo su esfuerzo, su trabajo por años. Algunos valientemente dicen, si Dios me dio, Dios me volverá a levantar. Cuando eres capaz de decir esas palabras es porque has tenido una experiencia con Dios. Es porque algo Dios te ha dicho, yo no soy un Dios limitado. Así es que vuelvo a enfatizarse, Proverbio 24:10 dice, si eres débil en el día de tu angustia, tu fuerza será limitada. Tú no tienes fuerza limitada. Tenemos un Dios grande. Él es ilimitado. Él puede abrir. Cuando Dios le dijeron, oye, Dios se acercó al pueblo y le dijo, Moisés, estamos en medio del desierto. Lo que nos rodean son montañas, rocas y todo eso. ¿Y de dónde vamos a sacar aguas? Nuestros hijos están muriendo de sed. Para Dios no era nada imposible. Él dijo, toca la piedra. Y de la piedra, dice, brotó el agua. Para Dios no hay nada imposible cuando estamos del lado de Dios. Hay 3 escenarios donde podemos estar y con esto quiero terminar. Tú puedes estar en el escenario sentado, sin hacer nada, solo esperando ver lo que Dios está haciendo. Pero ese no es el lugar correcto. Puedes estar en el escenario de los que enfrentan una situación, pero corriéndose a los ídolos o a las limitaciones. Ese escenario tampoco nos es conveniente. Creo que el mejor escenario es estar del lado de Dios. Moisés estuvo del lado de Dios. Mientras más el faraón decía, no van a salir, Moisés estaba del lado de Dios y decía, deja a mi pueblo ir, deja a mi pueblo ir. Y mire, estar del lado de Dios tuvo la victoria Moisés, pudo hacer el trabajo asignado por Dios. Cuando tú estás del lado de Dios, tú vas a decir, yo sé que mi Dios estará conmigo en todo tiempo. David
enfrentó a los lobos, enfrentó las situaciones diversas, pero una cosa hizo él, buscó a Dios en su palabra. Usted y yo tenemos que buscar a Dios a través de su palabra. Si no, David no hubiera sido uno de los escritores más grandes que ha tenido, para mí, la humanidad, el cual dijo: Jehová es mi luz y mi fortaleza. David fue el único que pudo expresarse así, diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. A través de sus expresiones de adoración y alabanza, él reconocía que nuestro Dios no tiene límites. Él nos dará la sabiduría, Él nos dará la estabilidad, Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. A pesar de las debilidades, los hombres grandes de la Biblia fueron héroes de la fe. Dice, todos tuvieron las mismas necesidades que nosotros hemos tenido. Y quizás ellos pasaron más necesidades que las que nosotros pasamos. Porque ellos vivieron y manifestaron fe donde no había nada. Donde no había esperanza. Donde no había una respuesta, un consuelo. Pero hoy en día nosotros conocemos que fue a través de Jesucristo que nosotros tuvimos paz. Que yo encontré una dirección a mi vida, un sentido a la vida. Así es que no habrá lucha ni vicisitud que nos pueda detener si confiamos en Él. Por lo tanto, busque a Dios a través de su palabra. Busque ahí a través de su palabra. Y Dios nos contestará las respuestas que a veces no tenemos. Dios puede poner esa respuesta adentro, en el corazón. Decirte, confía, espera en mí. Pero si tu corazón no te dice, porque desconoces a Dios, entonces ve a la palabra, y la palabra que es viva y eficaz te dará toda respuesta que tú estás buscando. Yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él dice, yo no soy hombre para mentir, y todo lo que he dicho en mi palabra se cumplirá. Y en este tiempo y en los tiempos venideros, usted va a ver que cada palabra que Dios habló a través de la Escritura, que usó hombres de diferentes épocas para decir, vienen tiempos difíciles para la humanidad, se han cumplido. Diferentes hombres, diferentes maneras de preparación. Usó a David, usó profetas como Elías, Eliseo, Jeremías y todos esos profetas del Antiguo Testamento. Y aún en el Nuevo Testamento encontramos a un Juan terminando de escribir la revelación de lo que iba a venir sobre la tierra. Así que si no estamos listos, le invito a alistarse en el mejor ejército, que es el ejército de Dios. Prepárese, llénese de la palabra, busque la unción de Dios. Dice, no te dejaré. Si Él dice, no te dejaré, es porque no te va a dejar. Dios no te va a dejar, hermano, pero es que Dios no te va a dejar. Si crees en Él, por supuesto. Si crees a Dios, ahí estará la respuesta a nuestra vida. Nosotros estamos aquí en el estado de la Florida. Otros hermanos están allá en el estado de California. Cada uno está enfrentando diferentes situaciones, a unos a un tiempo, otros a otro tiempo. Nuestros hermanos que están al norte, nuestros hermanos que viven por allá en otros países, enfrentando diferentes situaciones. Pero sabe, Dios, si Dios está en cada parte del globo terráqueo. A mí me gusta leer mucho los testimonios de los hermanos en China. Han vivido tiempos difíciles que para nosotros vivimos como en un pedestal, en un reino diferente. Pero los que han sabido orar, mantenerse fieles en medio de la persecución en China, la India,
países donde, eso no es del tercer mundo, eso no es del siglo pasado o 10 siglos atrás, no. En este tiempo hemos visto cómo han sido degollados pastores, misioneros. ¿Y sabe qué? Ellos murieron diciendo, levantando sus ojos al cielo y diciendo, Señor, siembro mi vida para que otros vivan. Yo no sé lo que estamos haciendo nosotros, pero yo creo que Dios nos dará la oportunidad de ver su gloria, porque en este tiempo Dios, en medio de toda esta turbulencia, en medio de todo este conflicto que usted ve a su alrededor, en medio de toda esta situación adversa que parece que solamente estamos en medio de una noche oscura, Dios está haciendo su obra con su pueblo. Nuestro amanecer está más cerca. Levante su cabeza en alto. Ore a su Padre que está en los cielos, dice. Y el Padre que está en los cielos verá tu clamor, tu oración.